Luego tenemos las valorizaciones de mayores metrados. Esto está en el artículo 205, y la valorización de mayores gastos generales variables, artículo 171, y la valorización de intereses por demora en el pago, y eso está en el artículo también 194. Respecto al origen de cada uno de ellos, vamos a indicarles en qué consiste. En cuanto a la valorización de obra principal, es una de las más clásicas, por decirlo, ¿no? La más, digamos, la más usada, ¿no? Porque esas de todas maneras se tienen que realizar en la fase de ejecución. No se concibe una obra si es que no la valorizamos, se tiene que valorizar las obras. Y esta valorización que nosotros tenemos que hacerla sí o sí es tu valorización de obra principal, la cual proviene de esas partidas, de esos metrados que se han establecido en tu expediente técnico original. Sabemos que toda obra, para que se haya ejecutado, tiene un expediente técnico. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ir por el lado de la valorización en función a esas partidas que nosotros tenemos en nuestro expediente técnico original. Luego tenemos las valorizaciones de obras adicionales. Las valorizaciones de obras adicionales provienen de tu expediente técnico de la prestación adicional, las cuales tendrán sus partidas, sus metrados, sus precios, y esos son los que nosotros tendremos como base para poder luego valorizar. Luego tenemos también las valorizaciones de mayores metrados. Estas valorizaciones de mayores metrados provienen también de esos mayores metrados que nosotros hemos obtenido en la obra, sabiendo que los mayores metrados se dan en obras cuyo sistema de contratación sea precios unitarios. Luego tenemos las valorizaciones de mayores gastos generales, que esto proviene de una aprobación de mi ampliación de plazo. Si a mí me aprobaron una ampliación de plazo, entonces también se podrá gestionar esta valorización de mayores gastos generales variables. Y luego tenemos también las valorizaciones de intereses, y estas provienen de que no se ha pagado una valorización en el plazo previsto. Las valorizaciones, por ser un proceso que está en nuestro reglamento y avalado también por la ley, pues tienen un proceso de pago, y que si no se cumple en este tiempo, pues también este reglamento estipula que se pague pues una valorización por esos días, ¿no?, de demora en el pago de la valorización, ¿no? Y que eso lo vamos a trabajar en función a esa valorización de intereses. Entonces, como ustedes ven, hay diferentes valorizaciones, cada una de estas tiene su origen, y la más clásica, la que siempre nosotros trabajamos en obra como primera instancia, es la valorización de obra principal. Además, también indicarles que las valorizaciones se trabajan, se formulan en relación a su sistema de contratación. Para eso, entender que tenemos 3 sistemas de contratación. Tenemos el sistema de contratación a precios unitarios, a suma alzada y mixto. El sistema de contratación a precios unitarios se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Y las valorizaciones, cuando están bajo el sistema de suma alzada, se valorizan hasta el total de los metrados del presupuesto de obra del expediente técnico. Y el sistema de contratación mixto nos indica que se va a trabajar independientemente cada partida con sus sistemas, porque hay proyectos donde tienen 2 sistemas al mismo tiempo, y es el mixto. Y por lo tanto, cada una de ellas se trabajará pues en función a su, digamos, sistema que ya se ha tenido que anteriormente pues plasmar, ¿no? Así se han concebido y así se van a tener que valorizar. Algo importante también que tomar en cuenta en este proceso de las valorizaciones para evitar diferentes problemas, conflictos entre el contratista y el supervisor, es que ambos profesionales responsables de la obra y responsables también de este proceso de la valorización, es que se constituyan en obra, y que ambos, ¿no?, puedan determinar, coordinar, ¿no?, sus metrados de avance, los cuales irán en primera instancia en la valorización que coloque el contratista, y por lo tanto también luego el supervisor tenga que avalar. Porque cuando trabajan a veces de manera separada, viene como una especie de decir que lo que yo estoy plasmando es mi verdad absoluta y lo que tú plasmas no. Y peor, si ha habido problemas entre ambos profesionales, pues entra a tallar esas cosas lamentablemente en obra y se generan grandes conflictos.
Entonces, acá lo que se quiere es no perjudicar a la obra, porque a veces no entendemos que cuando estamos en la obra somos responsables, tenemos derechos y responsabilidades, y debemos remitirnos a lo meramente técnico, pero a veces se involucran asuntos personales y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, eso un poquito deberíamos dejarlo de lado y aquí tratar de sacar adelante, porque si no se le paga también la valorización a tiempo al contratista, va a generar el tema de intereses y eso es perjuicio para la entidad y eso por eso tiene que cuidar los intereses de la entidad, ¿no? O ya no trabaja igual, o ya viene un poquito otras cosas, ¿no? Entonces aquí, si los metrados sabemos que son los que me van a dar lugar a mi valorización, pues tratemos que estos metrados sean coordinados, ¿no? Porque si no, luego ese es el problema, que el contratista pone X metrados y el supervisor X menos 1, y en todos va a ser menos y menos y menos. Y como sabemos que el supervisor pues tiene, por decirle la gana, porque siempre pues de una u otra manera pues es quien representa a la entidad, ¿no? Y hasta que se vaya un problema de repente fuera del tema pues de repente de ese momento y se genere de repente el tema de arbitraje, ¿no? Y todo ello, entonces puede generar, como le digo, toda esta serie de contratiempos que lo que queremos es menos de esas cosas para que las obras puedan avanzar, ¿no? Entonces es una recomendación que ambos profesionales puedan trabajar en esos metrados, ¿no? Ahora, en lo que refiere a los sistemas de contratación, para un poquito más ir un poco puntualizando en ello, decíamos que en cuanto a los sistemas de contratación teníamos tres. El sistema de contratación a suma alzada solamente va a aplicar para obras por contrato, más no para obras por sistema de contratación precios unitarios, solamente para obras por contrato. Esto también sugerirles, porque acá no hay, anteriormente sí, en el Decreto Supremo 350, ahí sí, se decía que un sistema de contratación tenía estas características, ¿no? Y se debería de respetar el otro sistema también. Y algunos se han quedado con ese chip, pero no. En el reglamento actual, que es el 344 de 2018, pues no nos da luces a decir, suma alzada son estos, que guarde esta relación. Y por eso es un interés, no, ya depende de acá del consultor. Lo que sí hay ciertas recomendaciones que de una u otra manera hacen mención un poquito a cómo se gestiona estos sistemas. Ahora, en cuanto a la suma alzada, por ejemplo, se debe de considerar que estos son aplicables o mejor funcionan cuando las cantidades, magnitudes y calidades están definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Esto es recomendable también para obras verticales, por ejemplo, obras de edificación. Y la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Entonces, eso es un poquito las indicaciones en cuanto a este sistema por su misma naturaleza que tiene. Además, hay sí un orden de prelación, ¿no? Y esto sí lo respalda la normativa en cuanto a quién es más importante, qué componente de mi expediente tiene el primer lugar, por decirlo, ¿no? De respetarlo y por lo tanto, pues lo que manda. Acá lo primero que manda en lo que son sumalzadas en los planos, luego las especificaciones técnicas, luego las memorias descriptivas y finalmente el presupuesto. En cuanto a las valorizaciones, por ejemplo, supongamos que estamos con las partidas para valorizar encofrado y desencofrado. Y resulta que a mí me contrataron por 100 metros cuadrados en esa partida, pero yo ejecuto en campo 80 metros cuadrados. Entonces aquí el metrado que se valorizará serán los 100 metros cuadrados, porque eso fue lo que me contrataron. Acá no hay deductivos. En cuanto a la partida concreto F''C 210 kilos centímetros cuadrados, el metrado contratado es 200 cubos y el metrado ejecutado 250 metros cúbicos. Aquí, en cuanto al metrado que valorizaré, serán los 200 cubos, porque acá no hay mayor metrado. Entonces, nuevamente reafirmar que aquí se valorizan los metrados contratados, lo que está en tu expediente técnico original. Entonces, no hay mayor metrados, no hay deductivos, lo que sí hay es en cuanto a las prestaciones adicionales y a los deductivos también vinculantes. ¿Bien? En cuanto a suma alzada, también indicarles que, por ejemplo, en el caso de las valorizaciones, en la azul, supongamos que a mí me han contratado por 200 metros cuadrados de piso de terrazo, pero resulta que en la valorización 4 de las 5
valorizaciones que debería de realizar. En la cuarta estoy con 190 metros cuadrados, lo cual significa que en la valorización 5 podríamos tener los 10 metros cuadrados y con eso todo quedaría igual, porque acá solamente me van a valorizar lo que me contrataron. Puede ser que hagas más o menos, pero ya sabemos que esto de más o menos no funciona en suma alzada porque se va a valorizar lo que a mí me contrataron. Y en cuanto, por ejemplo, al tema de las importancias o quién manda sobre quién, pues sabemos que acá van a mandar los planos. Entonces, si acá hay diferentes, como en este ejemplo, un poco diferentes consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en los planos nos dicen terrazo pulido, en las especificaciones cerámicos, en las memorias dice que son los zetas vinílicos y en el presupuesto vemos que se ha trabajado con los zetas venecianos. Entonces sabemos que aquí lo que manda en suma alzada son los planos, por lo tanto se tendrá que hacer como dicen los planos, pero te pagarán como está establecido en el presupuesto, ¿sí? Ahora, en cuanto a esto también, decirles nuevamente que aquí sí se pueden gestionar prestaciones adicionales y deductivos adicionales con deductivos vinculantes, ¿no? Siempre y cuando también vayan en cumplimiento de la meta física, ¿no? Del cumplimiento del contrato. En cuanto a los sistemas de contratación a precios unitarios, esto es válido tanto para formas de ejecución a administración directa como obras por contrato, para ambos. Y también esto un poco se sugiere que sea aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Esto es recomendable también para obras horizontales, como por ejemplo obras viales, de saneamiento, o donde haya gran movimiento de tierras que manejar, ¿no? Que por lo general son las obras horizontales. Y aquí se valorizará las cantidades realmente ejecutadas. Si a mí, por ejemplo, tengo dentro de mi proyecto encofrado y desencofrado, y a mí me contrataron 100 metros cuadrados, pero yo ejecuto 80, solamente 80, entonces a ti te tendrán que valorizar solo los 80 y se aplicará un deductivo de 20 metros cuadrados. En el caso de la partida de concreto, se prima 210 kilos centímetros cuadrados, el metrado contratado son 200 cubos, pero yo ejecuto 250, entonces acá se va a valorizar los 250 cubos, teniendo que reconocerse esos 50 metros cúbicos, siempre y cuando lo amerite y bueno, se demuestre que realmente la ejecución de esa partida de más, ese incremento ha sido fundamental para poder cumplir con la finalidad del contrato y la meta física. Bueno, acá también, por ejemplo, puede surgir este tipo de discrepancias que siempre tenemos en las obras, que en un componente del expediente te dice una cosa, en las especificaciones técnicas otra, presupuesto otra. Ante esa situación, como sabemos, aquí en precios unitarios no hay orden de prelación. Por lo tanto, lo saludable es que se haga la consulta al proyectista o al consultor para que él nos determine cuál realmente es lo que va a prevalecer. Si es, por ejemplo, en el caso de los planos, dice un espesor, especificación, otro espesor, entonces que nos indique, ¿no? ¿Cuál de estos espesores son válidos? Porque cada quien acá tiene que asumir su responsabilidad. Y referente a los metrados que se plasmen en las valorizaciones, también estos van a ir de la mano con lo que realmente se necesita ejecutar. Ya puede ser este igual y todo estaría bien, puede ser más si se gestionaría un mayor metrado o menos si se gestiona un menor metrado. En esa parte no hay ningún problema. Y mixto, bueno, cada uno de estos componentes van a trabajar bajo estos sistemas de contratación individuales. Decíamos nosotros que en cuanto a las valorizaciones, estos tienen dos contextos. Estos se trabajan tanto para obras por contrata como para obras por administración directa. Pero ¿dónde suelen ser más delicados el manejo de estos metrados y en consecuencia de los montos económicos que ahí se tiene? Es en las obras por contrata, porque con esas valorizaciones, con esa formatería que yo manejo en las valorizaciones, es lo que voy a pagar al contratista. Y esto sí es delicado, porque si tú le, vamos a decir, tú le consideras más metrado, entonces voy a tener que pagarle más. Y si de repente no quisiste pasarle los metrados y les estás considerando como supervisor menos de lo que él hizo, también puede haber problemas. Entonces, donde suele haber un poco más de discrepancias es en cuanto a las obras por contrato. Porque en obras por administración directa, las valorizaciones, más que todo las realizo para saber mis porcentajes de avances físicos.
y para poder determinar la condición de mi obra, si está atrasada, adelantada o igual. En cambio, en obras por contrata, adicionalmente al porcentaje de avance, se tiene que determinar, ¿sí?, cuánto se paga al contratista. Y esto lo hacemos a través de las valorizaciones, ¿ya? Ahora, como acá lo más delicado en lo que son obras públicas, lo más delicado o una de las cosas más delicadas son las valorizaciones, sobre todo como ya les refieren obras por contrato. Ante eso tenemos nuestra ley y nuestro reglamento de las contrataciones con el Estado, la cual, como ya lo dije al inicio, es nuestra normativa que nos va a dar muchos los parámetros para manejar valorizaciones. Uno de estos parámetros es los plazos, entendiéndose que esto aplica para obras por contrato, porque una obra por administración directa no se va a pagar la valorización. ¿Sí? ¿Dónde pagamos a través de la valorización? En obras por contrato. Por eso es que el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado nos da estos aspectos a seguir. Este reglamento nos dice que los plazos para pagar una valorización son los siguientes. Nos menciona en primer lugar que todo empieza a partir del contratista a través de su residente. Luego este le va a entregar al supervisor o inspector los últimos días del periodo previsto en las bases, puede ser quincenal o mensual, y el supervisor va a tener 5 días calendarios contados a partir del primer día del mes siguiente para poder aprobarlo y elevarlo a la entidad. La entidad tiene el último día de ese mes, ¿no es cierto? De ese mes tiene el último día para poder también pagar esta valorización. Vencido ese plazo y no se le ha pagado al contratista, por decir, ya comienzan a correr intereses legales por no haber pagado esta valorización. Y esto está totalmente respaldada por los artículos 1234, 1245 y 1246 del Código Civil. En esta imagen un poquito más puntualizar el tema de los plazos. Sabemos que las valorizaciones son procedimientos que me van a permitir determinar estos avances físicos de las obras y saber, por lo tanto, la situación de esta y también saber cuánto me toca pagar al contratista como entidad. Porque hay que pagarle al contratista, ¿no? Por lo que está ejecutando. Yo no le puedo pagar, pues, a libre albedrío. Se paga a través de las valorizaciones, de lo que él ejecuta, ¿no es cierto? Ya sea precios unitarios o suma alzada, pero ya en función de esas consideraciones. Tenemos un mes, por ejemplo, que es octubre. ¿Sí? Supongamos que la periodicidad en cuanto a las valorizaciones es mensuales. Entonces, digamos en un periodo que es octubre, lo recomendable es aquí que entre el 25, supongamos que estamos ahorita evaluando la valorización de octubre, ¿sí? Entonces sabemos que entre el 25 y 31 de octubre tenemos que cerrar metrados conjuntos, es decir, coordinar con estos dos responsables, ¿no? Residente y supervisor, coordinar estos metrados para que realmente estos se puedan hacer de la mejor manera. Acá no se trata de beneficiar a nadie, se trata de que las cosas las hagamos correctas para que veamos también una optimización en cuanto a los procedimientos que se desarrollan en la obra, no retrasar las cosas, ¿sí? Ahora, entre el 25 y 31, como les digo, más o menos una semana antes se tiene un poquito la recomendación para que ambos profesionales puedan cerrar sus metrados de forma conjunta, entendiéndose que el contratista a través del residente tiene hasta el último día de ese mes que valorizará, que es octubre, para poder entregar este informe de obra dentro de los cuales tenemos las valorizaciones, porque no es que se entregue solo la valorización, ¿no? Es todo un informe de obra y dentro de ello está la valorización. Luego, el supervisor tiene a partir del primer día hábil del mes siguiente para gestionar su valorización, entendiéndose que ya en este caso pasamos el mes de noviembre y a partir del primer día hábil, ¿no? del mes vamos a tener 5 días calendarios el supervisor para que pueda revisar, ¿no es cierto?, esa valorización y aprobarla y elevarla a la entidad. Tiene 5 días calendarios a partir del primer día hábil del mes siguiente. Y la entidad, como lo podemos observar, tiene hasta el 30, en este caso de abril, para pagar. Pasado ese tiempo, comenzarán a
contabilizarse los intereses legales por no haberle pagado en el tiempo. Decíamos que el supervisor tiene a partir del primer día hábil del mes siguiente. Si el primer día del mes siguiente es feriado, pues no se contabiliza. En este caso sería en el mes de mayo, por ejemplo, sería a partir del 2 de mayo y tendría hasta el 6 de mayo para poder evaluar, aprobar y elevar este informe, ¿no? Con las valorizaciones. Asimismo, el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en su artículo 196.1, nos dice que si surgieran discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor de la entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Nos dice también que si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado, la parte interesada podrá someter dicha controversia a conciliación y o arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas según corresponda, según nos dice, dentro de los 30 días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de esa discrepancia. Entonces nos dice aquí este artículo que pueden haber discrepancias, entendiéndose que de repente no hicieron este proceso de conciliar, este proceso de trabajar coordinadamente. Y a veces se entiende que uno es más fuerte que el otro y que yo quiero tener siempre la razón. Entonces aquí todo va porque se demuestra técnicamente los metrados. Es por eso que uno de los documentos que acompañan a tu expediente de las valorizaciones son tus planillas, ¿no? O tus metrados sustentados, para que no quepe duda de que ese metrado que está en tu valorización es producto de lo que se ha hecho en campo, ¿no? Pero a pesar de estas recomendaciones que se dan, que se sugiere, pues que los profesionales puedan coordinar y no tener este conflicto en relación a los metrados del mes que están valorizando, a pesar de eso también siempre hay discrepancias. Porque a veces, como les digo, por lo general el supervisor siempre quiere bajar metrados y el contratista siempre quiere valorizar más. Y ahí viene un poquito el tema, ¿no? Entonces, acá también el reglamento, como ustedes lo ven, nos dan esta solución. ¿Qué pasa si hay discrepancias? ¿Qué pasa si es que yo digo una cosa y como supervisor y el contratista quiere otra cosa? O viceversa. Aquí está la solución que nos da el reglamento, ¿sí? De otro lado, también hablarles que referente a los tipos de valorizaciones, ya decíamos que hay pues diferentes. La más clásica, la que siempre vamos a trabajar en nuestros proyectos, porque todo proyecto que se ejecuta va a tener un expediente. Y para poder contabilizar estas partidas que estamos desarrollando en un periodo y que si estas van de la mano con las que yo propuse en mi expediente, pues tiene que de todas maneras trabajarse esta valorización de obra principal, porque todas las obras tienen expedientes, todititas. Y las valorizaciones que haces en función a tu expediente técnico original se llama valorización de obra principal. Esta valorización de obra principal está estipulada, la forma, el procedimiento, está estipulado en nuestro artículo 194 del Decreto Supremo 344 del 2018. Nos indica que estos son pagos a cuenta, que los periodos son mensual, quincenal. La elaboración es en forma conjunta, se hace entre residente, supervisor o inspector, y que estas están también sometidas a los diferentes sistemas de contratación. De hecho, siempre también se tiene que trabajar con el sistema. No puede haber valorizaciones que se trabajen sin sistema de contratación. Ahora, en cuanto a las estructuras que nosotros manejamos de las valorizaciones, normalmente estas se hacen en una hojita en Excel. Digo normalmente porque de repente hay algunos sistemas, software que también trabajan este tema de las valorizaciones, ¿no? Entonces, pero lo tradicional es trabajarlos en unas hojitas de Excel, ¿no? Las valorizaciones. Y en estas valorizaciones, acá en primera instancia, ustedes pueden observar que tiene componentes, ¿no? Cabeza, cuerpo y pie. La cabeza se establece con los datos generales del proyecto y en el cuerpo tenemos un primer componente que se llama presupuesto y luego tenemos otro componente que es el complemento. ¿Sí? Que es el complemento. Y en este complemento, pues trabajamos las diferentes columnas de los avances, ¿no? Que vamos a nosotros ir determinando. Y el pie, que tiene, digamos, un punto de partida, que es los componentes de tu mismo presupuesto, los cuales
los mismos también son aplicados a las diferentes columnas de avance. Entonces, un poquito para que me puedan entender mejor esto, voy a aperturar la hojita de Excel, ¿ya? Para que lo puedan tomar en consideración. A ver. A ver, esta es una hojita. Recuerden que las valorizaciones no se trabajan iguales si es por contrato o por administración directa. No voy tanto a la esencia, porque la esencia va a seguir siendo la misma. Más que todo al tema de las formalidades, ¿no? Por el pie de la valorización que está sujeta al pie del presupuesto, ¿no? Y sabemos que el pie del presupuesto es diferente entre una obra por contrato y una obra por administración directa, más que todo por ahí, ¿ya? Y por también los datos resúmenes. Ahora, si nosotros observamos aquí, vemos que esto es una estructura en Excel de una hojita, de una plantilla de la valorización de obra, que lo he denominado número 1. Ahora, acá, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta que todo lo que está con naranjita es la cabecera. Aquí se tienen los datos del proyecto, ¿no? Tenemos el nombre de la obra, la entidad contratante, tenemos el contratista, residente, supervisor, periodo, fecha, monto, ¿no? Básicamente. Entonces luego viene esta primer componente que les decía que es tu presupuesto. Todo lo que está con celeste y con naranjita en la parte final es tu presupuesto de obra, ¿no? Tienes ítem, descripción, unidad, metrado, precio unitario y precio total, ¿no? Todo esto lo he copiado, no lo he modificado en nada. Es tal cual tu presupuesto de tu expediente técnico original. Lo único que he anexado es la columna porcentaje, o perdón, la fila de porcentaje de avance físico. Es lo único que he anexado, indicando que todo este monto del presupuesto original es mi 100%. Con respecto al avance, digo que eso equivale a mi 100%, porque esa es mi meta. Ahora, en cuanto a las valorizaciones, nosotros trabajamos 1, 2, 3, 4 columnas, ¿no? Contiguas. Una de ellas se llama avance anterior, otra se llama avance actual, otra avance acumulado y saldo por valorizar. La columna avance anterior, si es que en este caso se trabaja con la valorización de obra número 1, ¿sí? Entonces, en lo que es la columna avance anterior es 0. En cuanto a lo que es avance actual, va a ser los metrados ejecutados en obra en cada periodo de evaluación y el cual está previsto en las bases y en el contrato, y se trabajará o se plasmará los valores de metrados de acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación. Entonces aquí, cuando ustedes dicen valorización de obra número 1, ustedes tienen que trabajar la columna avance actual. La columna avance actual es la que nosotros tenemos que trabajar. Y esta columna avance actual está constituido por metrado, por valorización y por el porcentaje. Este metrado que ustedes observan que está con rojito, pues van a ser las partidas que en ese periodo que yo estoy valorizando, porque la valorización se puede ser mensual o quincenal, pero en ese periodo yo tengo que analizar qué partidas se ejecutaron. Entonces digo las partidas de oficina, cartel, etcétera. Luego de ello tengo que registrar sus metrados de avance en ese periodo. Y esos son los que yo contemplo. Pero que ojo, no solamente esté acá el valor, el dato del metrado de avance, sino que esto se respalde con unas planillas de metrados sustentados. Si tú dices que ahí hay 3.646.41, por ejemplo, metros lineales de tránsito planteo, demuéstralo. Y eso acompaña a tu expediente de las valorizaciones. Luego tenemos la columna valorizado. La columna valorizado se va a trabajar o se va a hallar en función al metrado que hemos colocado de avance por el precio unitario. Y luego el porcentaje se va a hallar dividiendo metrado actual entre el metrado total por 100 o bien valorizado acá actual entre el monto total por 100. De las dos formas sale exactamente igual. Entonces, eso se va a trabajar en todas las filas, ¿no? Donde hemos registrado
que se van a tener que considerar estos metrados. Luego se van a sumar todos los valorizados. A esto vamos a aplicar las mismas consideraciones del pie de presupuesto, ¿no? Vamos a aplicar este costo directo, los gastos generales, la utilidad. Luego sumamos todo, tenemos el subtotal. A esto aplicamos impuesto y luego el total. Esta es una estructura del pie de valorización de una obra por contrata. Ya no existe, como veo que nos están preguntando en el chat, ya no existe el factor de relación. Ya no existe ese de multiplicar a tu monto por ese factor de relación que era 0.9 o 1.10, ¿no? Como valores, ya no existe eso. La norma ya no lo considera. Entonces lo que se tiene que hacer acá es trabajar con tu presupuesto como haya presentado en su oferta también. Y si es a menos, pues acá tendrás que colocar todas sus partidas con sus metrados, con su precio para que te pueda hallar esos nuevos metrados, por decirlo, que son los que van a regir para mi valorización. Pero ya no es que se aplique ese factor como antes aquí en el pie del presupuesto, ¿no? Ya no se hace así. En cuanto a la columna avance actual, la columna, avance actual ya la hemos hecho en función al periodo. Luego viene la columna avance acumulado. Y esta columna de avance acumulado resulta de haber sumado dos columnas anteriores. Una que es tiene que sumar el avance anterior más el avance actual. Sumando la columna avance anterior más avance actual, nos da los datos de la columna avance acumulado. Entonces acá no tenemos más nada que hacer que sumar las dos columnas anteriores y hallamos el acumulado. Y luego tenemos la columna saldo por valorizar. Y la columna saldo por valorizar se va a hallar el 100% menos el acumulado. Tienes que tomar siempre en cuenta los metrados que están en tu expediente, que eso es el 100%, ¿no? Menos lo que acumulaste es lo que está quedándote como saldo por valorizar, ¿sí? Luego, si ustedes ven en la parte final de cada columna avance anterior, actual y acumulado, pues hay valores que son los montos económicos. Y claro, porque acá no sumamos metrados, acá sumamos nosotros los montos económicos que provienen, sí, de los metrados de avance, pero finalmente sumamos los montos. Entonces, en la columna avance actual, nosotros hemos hallado un monto de 162.774.49 soles. Y a eso hemos aplicado un IGB y luego el total. Entonces, recuerden que las valorizaciones tienen un contexto de determinar esta cuantificación económica y que también paralelamente a ello pues nos permite obtener el porcentaje de avance físico. Entonces con este monto económico que acá se ha obtenido en este mes, dividimos este monto entre total y lo multiplicamos por 100. Y eso es tu porcentaje de avance físico, ¿sí? Y acá también indicarles que esto refleja el porcentaje de avance actual realizado en su obra en un periodo determinado, ¿no? Y eso es tu porcentaje de avance ejecutado en ese periodo. Recuerden que todo lo que está acá, como ya les mencioné, de color celeste, es tal cual el presupuesto de la obra y que está en concordancia con el expediente técnico original, ¿sí? Bueno, eso es básicamente, miren, con respecto a la valorización. Ya luego las demás columnas van a sumar los dos porcentajes anteriores y el saldo va a ser 100% menos este monto acumulado. Entonces, si es una obra por contrata, pues no solamente queda ahí la situación. Esto es mi primer punto de partida, pero si es una obra por contrata, adicionalmente yo tendré que trabajar mis resúmenes. Ya, a ver, estoy apretando un ratito. Vamos a trabajar los resúmenes y que en este caso, para lo que son los resúmenes, bueno, va una ficha de identificación de la obra. Luego tenemos también los montos a facturar por parte del contratista, ¿no? Ahí, aquí, como es una obra por contrata, todas estas consideraciones ya es algo que también está establecido en obras por contrato. Tenemos valorización contractual, valorización bruta y dentro de esta valorización contractual, reajuste a la valorización. Luego dentro de deducciones del adelanto directo, deducciones del adelanto de materiales.
Luego tenemos amortizaciones, y dentro de estas, amortización del adelanto directo y amortización del adelanto en materiales. Luego tenemos la valorización efectiva. Luego tenemos también que es igual a la valorización bruta menos las amortizaciones, la valorización neta, la garantía y la valorización total, ¿no? Esto ya también les voy a explicar en qué consiste. Lo único que acá quiero un poquito que vean es cómo se esquematiza en cuanto al monto que se tiene que facturar al contratista. Va a haber presupuesto de tu expediente técnico original, valorización anterior, valorización actual y acumulado. Entonces, como es mi valorización 1, mi anterior es 0 y mi actual va a ser lo que lo he trabajado en la hojita de Excel anterior, ¿no? Entonces ahí voy a tener la valorización en este caso contractual. Miren ustedes, acá tenemos que la valorización contractual, esto es subtotal. Acá está subtotal y valorización contractual. Ese monto es el que nos están pidiendo acá. Valorización contractual. A esto vamos a aplicar si hubiese reajustes, que en este caso no lo hay, y luego a esto también vamos a aplicar amortizaciones, que acá tampoco no hay porque no se han pedido adelantos. Y luego a esa valorización neta se va a aplicar, bueno, a esta valorización efectiva donde se aplica el IGB se va a obtener la valorización neta. A esa valorización neta vamos a aplicar la garantía de fiel cumplimiento, que también vamos a explicar según el reglamento qué es lo que refiere. Y luego la valorización total, ¿no? Y aquí, si bien es cierto, me sale un monto diferente de repente a lo que estaba en la valorización neta. ¿Y por qué? Porque en realidad, tal cual lo hemos trabajado aquí, ¿cuánto es lo que me corresponde en buenas cuentas pagarle al contratista? El contratista tiene que ser pagado lo que tú estás valorizando acá. O sea, tus 192.073.90 soles es lo que le correspondería que se le pague al contratista por las partidas que ha ejecutado con esos metrados. Pero pasa que el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado me dice, no, un ratito, no todo lo que sale ahí se le tiene que pagar. Porque aquí, según el reglamento, hay ciertas consideraciones que debemos nosotros también entender. Y es ahí donde nos dice, va a haber reajustes de ley. Calcula tus reajustes. También te dice, puedes pedir adelantos, lo cual activa dos cosas, deducciones y las amortizaciones. Y sabemos que también se tiene que coger un monto para lo que es la garantía. Todo eso entonces se involucra en el pago. Es por eso que si bien es cierto lo que le corresponde facturar al contratista son los 192.000, lo que acá nos ha salido en la valorización, pero entendemos también que como hay ciertas consideraciones que no dice reglamento y que acá se han aplicado, pues va a salir menos en lo que tiene que facturar el contratista, ¿no? Más que todo en el cheque, porque en la factura va a seguir siendo igual, sus 192.000. Donde va a reducir esto es en el cheque, porque aquí ya tesorería se está cogiendo, por ejemplo, esta garantía, ¿no? Que luego la retendrá y cuando ya la empresa haya cumplido todo, se lo va a tener que entregar, ¿sí? Luego de eso también se tienen que considerar los cronogramas de avance. Los cronogramas de avance de obra, como se está observando aquí, van a estar constituidos por dos datos, que son los que me van a permitir evaluar esta situación de la obra. ¿Cuáles son estos dos datos? Por un lado, tenemos el calendario de avance de obra programado, que eso lo vamos a obtener también de nuestros expedientes técnicos. En la fase de diseño, usted hizo su calendario de avance de obra programado. Y ahí nos sale que en cada periodo que pretendemos nosotros ejecutar, cuánto será este porcentaje de avance. Y ahí lo tenemos en porcentaje. Y luego vamos a ir también trabajando en nuestro calendario de avance de obra ejecutado. Y estos valores de tus ejecutados los vas a ir obteniendo ¿de dónde? De tus valorizaciones que vas haciendo en cada periodo, como en este caso, valorización 1, ¿cuánto es tu porcentaje de avance? 27.20. Y eso es lo que se ha colocado acá, 27.20. Entonces, con esta información, nos vamos nosotros a hacer un control económico de la obra, ¿no? Donde acá ponemos las 4 valorizaciones, los montos programados, ¿sí? Porcentaje y monto actual,
y el acumulado también porcentaje y monto. Luego tenemos el ejecutado. En el ejecutado tenemos también la columna actual y el acumulado. Esto lo hemos obtenido de las valorizaciones, ¿no? 27.20 y este es el monto, y el acumulado también 27.20 y este es el monto. Y en el estado de la obra, ¿cuál sería? Pues si a mí me han dicho que yo debería digamos, ejecutar 8.94 y yo estoy haciendo 27.20%, pues estoy adelantada. Es más, la normativa nos indica también que para no estar en atrasos, no caer en atrasos, por lo menos debería de ser un 80% de mi avance acumulado programado, de mi avance programado, ¿no es cierto? En este caso mi programado es 8.94. Si le aplico el 80% a esto, pues debería de haber hecho mínimo 7.15. Y vemos que acá se ha llegado a 27.20. Entonces, nuevamente aquí reafirmar que la obra está adelantada, ¿no es cierto? Y ese es uno de los objetivos que tienen las valorizaciones, de poder saber también la situación de la obra. Y finalmente, se establece la curva S. La curva S es una representación gráfica donde se va a plasmar los avances acumulados, programados versus ejecutados. Esos avances acumulados, programados versus ejecutados son los que acá se va a tener que graficar. Claro que la información ya la tengo en primera línea aquí, en las tablitas, pero que acá lo vamos a ver de manera gráfica, ¿no? De manera un poquito más visual para poder saber los avances. Y vemos, por ejemplo, que todo lo que es la línea azul es la curva del acumulado programado y la curva verde de lo acumulado ejecutado, ¿sí? Y vemos que siempre el ejecutado estuvo por encima de lo programado, ¿sí? Entonces aquí nuevamente reafirmar que se tiene que evaluar estas consideraciones en relación a los porcentajes, ¿no? La obra se cuenta adelantada en 18.26% con respecto al avance postprogramado. Se debió hacer 7.15, o sea, al menos mínimo debía ser 7.15, que es el 80% de lo que programé, pero acá se ha llegado a 27.20, ¿sí? Si es que esto no se da, si por ejemplo estuviéramos debajo del 80% de lo programado, tendríamos que solicitar reprogramación de la obra, ¿sí? Bien, esto es en cuanto a los resúmenes, ¿no?, de esta valorización. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, si tenemos, por ejemplo, una valorización número 2, ¿no? Toda esta materia también se les ha proporcionado a la empresa, ¿ya? Entonces, si tenemos una valorización número 2, en lo que es la columna avance anterior, van a ir aquí ahora, ya no va a ir 0 nuevamente, porque esta es una valorización 2. Entonces, en la valorización 2, en la columna avance anterior, va a corresponder que se coloque, ¿sí? En la columna, digamos, de avance anterior, va a corresponder que se coloque los avances acumulados de la valorización número 1. Luego, en el avance actual, son los metrados y submetrados que nosotros hemos determinado en ese otro periodo, y luego, en cuanto a acumulados, en la suma de los dos anteriores, y el saldo es 100 menos el acumulado, ¿sí? De igual manera, en el resumen, vamos a trabajar todas las consideraciones también que se tienen para el pago del contratista, ¿no? Tenemos aquí este cuadrito donde vemos más que nada el pie de presupuesto, también se ha colocado que es igual al pie de la valorización, ¿no? Vemos aquí vemos aquí el tema de de los cuadritos, ¿no? Que es más que nada al pie del presupuesto y también de la valorización, ¿no? Bueno, acá esto no debe ir, es el factor de relación, ya como les dije, actualmente no se coloca, no se trabaja, se tiene que eso ver ya en las propuestas o cuando se entregan el tema de las contrataciones, ¿no? Los metrados que finalmente se van a considerar. Recuerden que el tema de las garantías van a estar sujetas a los procesos de selección. Y ahorita les voy a indicar, más que nada el objetivo acá
era indicarles que esto va a seguir siendo igual que como lo hemos trabajado en la valorización 1, viendo los costos directos, los gastos generales, utilidades, ¿no? Que son lo mismo que nosotros hemos hallado aquí en la valorización 2, ¿no? Todo lo que usted ha hallado en la valorización 2 es lo mismo, 270, acá por ejemplo el subtotal, ¿no? 233.000, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a tener que colocar acá, en el subtotal. Luego el total también. Entonces lo que hacemos aquí en el monto del mes acumulado es dividir este monto valorizado entre el monto total por 100, y ese es mi porcentaje actual. Ese se suma al anterior y ese es mi acumulado, ¿no? Y luego el saldo es 100 menos este valor. Y que con respecto a las garantías, pues vamos a ver cómo dice la norma, pero aquí ya también nos ha correspondido en el mes número 2 retener esa garantía. Luego de eso también se ve acá lo que se tiene que pagar al contratista. Recuerden que una cosa es lo que va a facturar el contratista y otra cosa es lo que le van a pagar en cheque. ¿Por qué? Porque se le tiene que descontar consideraciones que el reglamento nos refiere. Luego se establece de la misma manera sus cronogramas de avance de obra programado con sus cronogramas de avance de obra ejecutados, ¿no? Y en el control económico, nuevamente acá, evaluar y ver que la obra está nuevamente adelantada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que por lo menos deberíamos haber hecho un 80% del avance programado acumulado. Es decir, yo debí llegar a un 28.20, pero veo que he hecho un 66, o sea, estoy en un acumulado del 66.26. Por lo tanto, la obra sigue pues adelantada, ¿no? Y luego también se ve la curva S. Vemos que también en este mes el porcentaje de avance ejecutado supera lo que se ha programado, ¿sí? Y así se va a ir trabajando cada una de las valorizaciones, ¿no? Una a una, dependiendo del tiempo, pues, ¿no? Si el plazo de ejecución es, por decir, un año y las periodicidades van a ser mensuales, pues tendremos 12 valorizaciones. ¿Mm? Bien, les decía, ya hay un poco de eso, me adelanté en las hojitas de Excel, que no, digamos, no solamente lo que salga en esas hojitas de Excel en esa primera instancia es lo que se le tiene que pagar al contratista. Eso funciona así en obras por administración directa, porque ahí más que nada nos interesa el porcentaje de avance físico de la obra. Ahí no nos interesa saber cuánto tengo que pagar al contratista, porque no hay contratista, nos interesa saber el porcentaje de avance físico y con ello evaluar a través de la curva S, ¿no? Si es que estamos atrasados o adelantados. Estas consideraciones que usted está observando van a entrar a tallar en obras por contrato, como lo hemos visto, ¿no? En las hojitas de Excel. Esto es para obras por contrato, donde ahí las valorizaciones me sirven para saber también cuánto tengo que pagar al contratista. Entonces decíamos, según la norma, según el decreto supremo, también 011 y 179 nos dan ciertas consideraciones en cuanto a esto, ¿no? O sea, a lo que corresponde al pago del contratista. Y para eso, usted observa ahí que se está involucrando a reajustes. ¿A qué más? Se está involucrando también a los adelantos y a las garantías. Le explico brevemente en qué consiste esto, ¿ya? Pero, en primer lugar, un poquito interiorizar que esta estructura del pago al contratista solamente se dará en obras por contrato. Le digo esto porque he visto informes de obra donde en obras por administración directa hacen todo el cálculo y eso no tiene sentido porque aquí no vas a pagar a un contratista. Aquí solamente lo que me interesa es saber la situación de la obra en función de estos avances que se están ejecutando con lo que se programaron, que es diferente a una obra por contrato porque aparte de todo eso también nos sirve para que usted haga el pago al contratista en función a su contrato, obviamente. Entonces, esta estructura se tiene que cumplir sí o sí, salvo que estemos en proyectos muy especiales y haya otras cosas que considerarlas. Bueno, tendremos que verlo. Uno de los primeros aspectos que entran a tallar en el pago del contratista es los reajustes. Estos reajustes están validados, ¿no? Esta, vamos a decir, consideración de los reajustes y como todo lo demás, yo les he dicho, está considerado por el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y por el Decreto Supremo 011-79-VC. No por las puras está establecido esto, se tiene que cumplir. Y los reajustes es un concepto que nosotros lo aplicamos
por el tema de la inflación. Todo país tiene inflación, es decir, subidas o bajadas de los precios de sus recursos. En estos últimos años lo hemos vivido más, ¿no? Y nosotros miramos hacia atrás y decimos, wow, ¿cuánto han subido las cosas? ¿No? Hasta lo que es material de construcción, las cosas de pan llevar, o sea, todo ha subido, las ropas, los equipos, todo. Y eso se refleja en la inflación, se siente en el pueblo porque los sueldos siguen siendo lo mismo, pero nuestros gastos se han elevado, se han duplicado en muchos de los casos. Y eso hace que estemos en crisis, ¿no? Porque ya las personas no pueden comprar con lo que ganan, pues, digamos, el tema de suplir sus necesidades, no pueden comprar todas sus cosas. Ahora, en el tema acá de la construcción, también está inmerso el tema de inflación. Y que esto puede pasar durante la ejecución de la obra. Porque si fuera antes, pues, habrá un tema de evaluar la antigüedad y actualizar, pues, el presupuesto, ¿no? Pero esto ocurre durante la ejecución. Entonces, aquí, con lo que refiere a los reajustes, como le dije, esto proviene de la inflación, porque en un país han subido los precios de un momento a otro, bueno, han venido dando luces ya de sus alzas, ¿no? Y para eso, en el reglamento de la Ley de Contratación con el Estado y también el Decreto Supremo, tiene pues medidas de control, como que colchones que se consideran para el contratista. Porque imagínense que un contratista gane una obra hoy 22 de septiembre con un precio X y de repente de acá a un mes que está ejecutando, pues el valor sea X más y más. Pues vamos a arruinar al contratista. Entonces el Estado protege mucho al contratista. Y dice, yo no puedo permitir que el contratista pues fracase, porque si no, pues quién va a conducir el proyecto y vamos a ir matando también las empresas poco a poco. Entonces, ¿qué hace? Tiene una medida de contingencia, de control, y eso se llama reajustes, que se va a trabajar y calcular en función de las fórmulas polinómicas. En relación a las fórmulas polinómicas, es lo que nosotros trabajamos reajustes. Y estos reajustes, que también se están referenciando aquí, van a tener una manera de calcularlos, que justamente lo estamos viendo. Los reajustes igual a valorización contractual por un K-1, donde este valor de K es un poquito el tema de que tenemos que calcularlo porque está en función a la fórmula polinómica. Pero de una u otra manera indicarles que acá ya tienes al menos tu medida de control ante esas subidas o bajadas de los recursos, que aplicando adecuadamente la metodología que nos indica estos reglamentos que ya les indiqué también, vamos a nosotros a obtener este valor que nos va a permitir que el contratista pues vaya amortiguando estos efectos de la inflación. Luego viene el tema de los adelantos. El reglamento de la Ley de Contratación con el Estado y también este Decreto Supremo nos apertura a que el contratista pueda solicitar sus adelantos, siempre y cuando también esté establecido en su contrato. Si está establecido en su contrato, no hay ningún problema, puede solicitar, cumpliendo los requisitos que dice el reglamento, sus adelantos. Y estos adelantos, un poco para darles también a ustedes la definición, más que adelantos como tal, son el tema de préstamos. Más que adelantos son préstamos. Porque si fuera adelanto, tú entenderías tal vez que si a ti te dan un adelanto del 40%, entonces te deberían solo pagar el 60%, porque ya te adelantaron el 40%. Ya si no funciona, a ti te dan el 100%, a ti te van a pagar el 100%, y tú pagarás ese 40% que te prestaron. Por eso un poco ahí le dejo la definición. No tanto es adelantos, es préstamo, para que entiendan cómo funciona. Entonces estos préstamos, entre comillas, estos adelantos que nos dice la norma, nos dice que puede ser de dos tipos, adelanto directo y adelanto de materiales. En cuanto al adelanto directo, también tiene un proceso
y la norma nos dice que eso es un capital que entrega a la entidad el dinero para el contratista siempre y cuando cumpla con los requisitos. Y el adelanto de materiales es un monto que se le da, sí, también, pero en función a sus calendarios de adquisición de materiales. Es decir, en función a lo que tú me demuestres que ese material realmente se necesita y lo vas a comprar, ¿no? Entonces, eso más o menos es la historia de los adelantos. Ahora, cada vez que ustedes solicitan adelantos, es decir, estos préstamos, se activan dos conceptos a tener que también acá calcular. ¿Cuáles son estos dos conceptos? Pues se activan las deducciones del reajuste, tanto directo como materiales, y ustedes pueden observar las formulitas que vamos a emplear. Y en cuanto a las amortizaciones, pues también se activan amortizaciones, tanto directo y materiales, y acá están acompañadas de sus formulitas que también vamos a emplear. Y en este trabajo también decirles que las deducciones del reajuste se entiende como aquel monto que la entidad no te va a pagar de reajuste, o sea, es aquel monto de reajuste que no te va a pagar porque eso es del dinero que te emprestó. Entonces la entidad dice, mira, del monto que tú estás licitando, que es el 100% de función de cliente, yo te voy a pagar tu reajuste, que es lo que normalmente ahí se tiene como B sub C, porque a menos eso sí te lo voy a pagar. Pero yo no te voy a pagar un reajuste de un monto que yo te estoy emprestando. Porque cuando calculemos aquí, pues de repente se puede tomar como en cuenta que se sume también con ese adelanto, ¿no? Y finalmente sale la valorización total. Entonces la norma dice, no, tenemos que descontarte, porque eso es un monto que yo te he prestado y que no te voy a pagar reajuste de lo que yo te presto. Eso no se da. Y a eso llamamos deducción del reajuste. Si es que pediste del directo, solo de directo. Si es que pediste de materiales, solo de materiales. Y si no, de los dos, pues, ¿no? Dependiendo de los que hayas, pues, solicitado. Luego, en relación a las amortizaciones, estas amortizaciones son las cómodas cuotas que tú vas a pagar a la entidad. La entidad te han prestado dinero. Ahora, tú contratista tienes que devolverle a la entidad durante todo el plazo que ejecutas y a eso llamamos amortización. Las cómodas cuotas que tú le vas a dar, tu contratista le vas a pagar a la entidad durante todo el plazo que ejecutas. ¿Ya? Y eso se calcula con esas formulitas. Entonces, todo el proceso del cálculo, las consideraciones que hay que tomar en cuenta, nosotros lo encontramos en el Decreto Supremo 011-79-VC. Ahí nos refieren estas fórmulas que usted está observando y también las consideraciones a tomar en cuenta, con los reajustes, con las fórmulas polinómicas. Más detalle en ese Decreto Supremo. Y la normativa, el reglamento, que también nos da también ciertos aspectos a considerar. Y el tema de las garantías, que en este caso es la garantía de fiel cumplimiento, se van a dar en función a lo que dice el reglamento también. El reglamento nos dice que las garantías son del 10% del monto del contrato y que estas garantías tienen dos orígenes, la de fiel cumplimiento y la que se da a través de la carta fianza. La de fiel cumplimiento se da tanto a través del proceso de selección, adjudicación simplificada, también como licitación pública, pero más que nada para lo que es adjudicación simplificada. Y lo que es las cartas fianzas es netamente para las licitaciones públicas, ¿no? Entonces ahí también tendrá un poco que definirse, o mejor dicho, con este conocimiento del proceso de selección, aplicar la garantía pues correspondiente, ¿no? Luego tenemos aquí estos alcances con respecto a lo que es la retención y decimos que esta retención de la que hablamos, de la retención a través del fiel cumplimiento, que es el 10% del monto del contrato, nos dice el reglamento que esta se realizará durante la mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos 4 valorizaciones que hacer, como fue en el caso del ejemplo, entonces tú dices 4 entre 2 son 2. Entonces durante las 2 primeras valorizaciones tú tendrás que descontarte este 10% del monto del contrato. La mitad en la primera y la mitad en la segunda, como ha sido en el caso del ejemplo, ¿no? Ahí se descontó en la primera valorización un monto y en la segunda pues otro. Ahora, si las valorizaciones son impares, como en este caso 3 valorizaciones, sería 3 entre 2, 1.5. Entonces no se puede dar en 1.5. ¿Qué se hace? Al menor. O sea, en la primera descuentas el 100%. Si tenemos, por ejemplo, 5, sería 2.5, pero no se puede dar en 2.5, serían las 2 primeras. Luego,
Rapidito también para indicarles que en cuanto a las valorizaciones, estas tienen un contenido, ¿no? Documentos que forman parte de este sustento de la valorización y que deberíamos de anexar las hojas de metrados certificados, las cuales son un sustento de los metrados del mes, y como por ejemplo los croquis, los esquemas, los planos u otros elementos también que nos ayuden a corroborar los metrados que están ejecutados en el periodo y que están puestos en tu valorización. Así también como la lista de metrados por precios unitarios, los cuadros de cálculo de factor de reajuste K de todos los meses, los cuadros de control de los reajustes, no es obligatorio, los cuadros de control de amortizaciones para obras por contrata, control de vigencia y garantías, hoja resumen de los avances programados, gráficos de la curva S, información de las partidas nuevas, control de pagos de las valorizaciones y también las facturas emitidas por el contratista. Entonces, un poquito, y que también va a estar sujeto a las directivas, porque tal vez hay entidades que tienen sus propias directivas en cuanto a valorización, a la presentación de estas, y tal vez te pidan otro documento u otro sustento en especial. Tendremos que esperar y averiguar también cuáles son estas directivas que tiene, porque las entidades públicas son autónomas, en tener estas directivas y en solicitando los documentos que a su entender sean los que van a garantizar ante cualquier problema también ese desarrollo, vamos a decir, transparente, ¿no?, de las valorizaciones. Luego, indicarles antes de pasar ahí, algo también importante para cada uno de ustedes en este contexto de la actualización y de estar a la vanguardia, ¿no?, de este tema. Este año, más o menos, en el mes de julio, ¿sí?, el OCE sacó una directiva. El 6 de julio, un ratito, el 6 de julio el OCE emitió una directiva. La directiva número 001-2022 del OCE/CD, en la cual nos dice que se va a implementar la gestión de las valorizaciones a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado, se hace. ¿Sí? Entonces ya nos dice eso, que ahora las valorizaciones se van a gestionar a través del SEACE, pero tranquilos, que esto no es de un carácter ahorita obligatorio para todas las entidades. Esta solicitud en cuanto a realizar ya no valorizaciones físicas tradicionales, sino valorizaciones electrónicas, así como en un momento lo fue con los cuadernos de obra, ¿no? Nosotros estábamos bien bonitos, acostumbrados a hacer nuestros cuadernos de obra físicos, y de un momento a otro, con este tema de la pandemia, vino el tema de utilizar cuadernos de obra digitales. Para muchos fue un shock, ¿no? Otros se han tenido que capacitar y adecuarse a este nuevo sistema electrónico, entendiéndose que ya la tendencia es que se haga todo así, ¿no?, digitalizado, donde se requiera menos el tema después de la presencia, de estar ingresando documentos en físico y todo lo demás, por la misma situación que vivimos, ¿no?, que un poco se ve que se trata también de que esta presencia física ya no sea tan así dependiente como antes, ¿no?, por si no venga otra situación parecida como la de ahora. Entonces, a través de esta un poquito ya también línea de las digitalizaciones, como lo empezamos con el cuaderno de obra, pues ahora también se está dando para la valorización. Pero como les dije, tranquilos, que todavía no es una exigencia para los gobiernos regionales, locales. Esto está a prueba. Ahorita está a prueba en algunas entidades del Estado, ¿sí? Algunas entidades del Estado, como ustedes lo están viendo, son las que están a prueba ahorita las valorizaciones digitales. Por lo general está en los gobiernos centrales, está en Lima, ¿no?, está en las autoridades, en los centros, en fin, todas las que ustedes estaban observando están que utilizan ya, son en 432 entidades del Estado que se está aplicando estos sistemas de las valorizaciones digitales. En nosotros, imagínense, ya vendrá pronto. De repente no este año, porque ya estamos en octubre prácticamente, y en 2 meses no creo que se dé todo este alboroto de solicitarnos, pero ya asumo que el otro año, 2023, vamos a estar con esta novedad de trabajar con los cuadernos, perdón, con las valorizaciones digitales.
donde el asunto es un poquito, o más que nada la tendencia es que se tenga el control de este tema tan delicado a través del OCE, de también el órgano de control interno, porque dentro de esta directiva, que es la 01, nos dice que uno de los usuarios, por ejemplo, como no lo era antes, es la Contraloría General de la República. Imagínense, en tiempo real, la Contraloría no tenía acceso a nuestras valorizaciones e informes, pues ahora lo va a tener. De hecho, ya lo tienen esas entidades que están ahí. Hay monitores en la misma entidad, también está el órgano de control interno que también tiene acceso. O sea, todos te están controlando lo que tú estás haciendo. Antes era solo el supervisor, daba el visto bueno y lo gestionaba a través del área. Pues ahora no. Ahora no. Todas estas personas fiscalizadoras están también con un acceso para que te puedan verificar lo que estás haciendo. Entonces, un poquito, no entro mucho a tallar por el tiempo, pero este documento también se le ha proporcionado a la empresa para que puedan tomar en cuenta. Porque si no es este año, el otro año definitivamente vamos a estar con la novedad de las valorizaciones digitales. Y acá se da el proceso de quién tiene la responsabilidad de ingresar, quiénes solo observa, quiénes aprueba. El tiempo sigue siendo igual. Lo que nos dice el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado va igual acá. Lo único aquí es que ya no vas a ir a presentarlo a la municipalidad. Lo vas a hacer de forma digital, como lo hacemos el bono de obra digital, ¿no? Entonces lo van a hacer todo digitalizado. Y la entidad también te lo aprobará a través de su área, sino que van a haber muchas más personas que van a estar fiscalizando ese proceso, ¿ya? Después el tiempo es igual, el procedimiento también, solamente han incorporado a otras personas profesionales que van a estar, como les dije, fiscalizando. Y lo más importante también en este contexto de las valorizaciones digitales es que hay un anexo 1 donde te indica qué documentos exclusivamente debes presentar. Y esto un poquito tiene el orden de, digamos, prioritario, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas entidades te piden una cosa, otra te pide otra cosa, ¿no? Les decía a ustedes que el tema de las directivas que tenga cada entidad estaría perfecto, porque así unifican pues documentos, procedimientos, porque hay municipalidades donde hay miles de formatos. Unos te presentan de una manera, otros de otra manera, y eso es falta de gestión. Entonces hay que unificar documentos, sobre todo documentos que son de obra, deberían tener un solo pues contexto. Y muchas entidades pues a través de su directiva te hacen cómo presentar los informes de obra, las valorizaciones, en fin, para muchos procedimientos de que nosotros tenemos en la ejecución. En este caso, pues el OCE nos indica ya qué documentos debe de usted presentar y subir al sistema, ¿sí? Eso está en el OCE, eso está ya, si usted lo busca, si usted busca ahorita con el número directiva 001-2000, OCE lo va a encontrar y también en su portal. Eso ya es un documento oficial que ya ha circulado desde el 7 de o 6 de julio. Entonces, lo importante es que acá te dan para los diferentes tipos de valorizaciones. Te da para la valorización de obra principal, de adicionales, de mayores metrados, en fin, para todos estos tipos de valorización. Y te dice qué documentos te van a tener que solicitar. Y que supongo yo en el sistema al ingresar también te va a decir anexa esto, anexa otro, porque son documentos obligatorios. Entonces aquí está con una X, qué documentitos deberían de presentarse para poder tramitar esta valorización. Entonces ahí le dejo la novedad. Miren, las cosas un poquito están teniendo esta tendencia a la digitalización. Y bueno, hay que seguir a la vanguardia, empapándonos nada más de este tema, ¿sí? Bien, luego tenemos las valorizaciones de intereses por demora en los pagos. Entonces sucede que cuando las valorizaciones no se pagan a tiempo en el plazo previsto según el reglamento, se tiene que calcular estos intereses. Y estos intereses, que ya decimos que se originan porque no me pagaron en el plazo previsto, se calculaban, por decir antiguamente, a través de este circular número 16. Pero actualmente se está calculando con esta calculadora de intereses legales. Eso en el enlace que está en la parte inferior, ustedes pueden entrar a la web y ubicar estas calculadoras de intereses legales para que calculen cuánto es este interés ganado porque no te han pagado en el plazo previsto. Entonces, basta con que ingreses a esta web donde dice monto de la deuda, ingresarás el monto de la valorización, luego donde dice moneda, es moneda nacional, fecha inicial, es la fecha en que te están
en la fecha en que se venció esta valorización, día de pago es el día que te pagaron la valorización y luego eliges legal efectiva en lo que es tasa de interés y luego te calcula el interés ganado, ¿sí? Entonces, eso es un poquito el tema de cómo ustedes calcularían estos intereses, ¿sí? En cuanto a la valorización de los mayores gastos generales variables, decíamos que esto también se va a dar lugar porque nos han aprobado una ampliación de plazo. Si usted hizo esta solicitud de la ampliación de plazo y no las aprobaron por resolución, usted está en todo su derecho de gestionar también este pago por los mayores gastos generales variables, ¿no? Entonces eso también según el reglamento se calcula con esa formulita. Gasto general variable diario es igual al gasto general variable ofertado sobre el plazo contractual por el I sub P sobre el I sub 0, ¿no? Esta es una fórmula que nos permite evaluar, ¿no? Calcular estos montos. Y que dependiendo del sistema de contratación, también tendremos que ver si son gastos generales variables ofertados o gastos generales variables del valor referencial. Luego, en cuanto al pago de estos mayores costos directos y mayores gastos generales variables, también están plasmados en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual nos dice que una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo, se formula una valorización de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables para su pago. Aquí el residente presenta la valorización al supervisor o inspector. Posteriormente, el supervisor o inspector tiene 15 días calendarios para emitir opinión y elevarlo a la entidad, y luego la entidad tiene 30 días calendarios para cancelar dicha valorización. A partir del vencimiento, nos dice, de este plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Y las controversias se someten a la Junta de Resolución de Disputas o se resuelven en la liquidación del contrato. Y para el pago de intereses se formula una valorización de intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes, ¿sí? Entonces, eso es un poquito los alcances en cuanto a este tema de las valorizaciones de mayores gastos generales, pues variables. Luego tenemos las valorizaciones de presupuestos adicionales. Recuerden que esta se va a gestionar en relación a tu expediente técnico justamente de tu prestación adicional, donde ustedes lo harán el tratamiento tal cual lo hicimos de una obra principal. Una obra principal tuvo sus partidas, sus metrados, sus precios y sus totales. Pues una prestación adicional va a tener la misma estructura, porque es como si fuera una obra aparte. Entonces, esas partiditas son las que ustedes contemplarán sus valorizaciones y tendrán que también valorizarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente va a seguir su curso. Lo único, sí, en esta parte hay que tener cuidado en gestionar adecuadamente estos adicionales y por otro lado los mayores metrados. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces hay mucha confusión. Yo he conversado con colegas, he visto también a veces el proceso que se confunde mucho. Se piensa que los adicionales pueden ser por mayores metrados o a veces por partidas nuevas. Y no, ya en el reglamento de la Ley de Contratación con el Estado, a través de este decreto supremo, el 344 del 2018, bien EF, nos indica que los adicionales son diferentes a los mayores metrados. Los adicionales provienen de partidas que no están en el expediente técnico original, pero que su ejecución es indispensable para alcanzar la meta física prevista. Mientras que los mayores metrados o provienen de partidas que están en el expediente técnico original. O sea, existe en el expediente la partida. Lo único que se está dando es un incremento, pero que su ejecución, al igual que en los adicionales, sirvieron para poder también lograr la meta física del proyecto, ¿ya? Entonces, eso más que todo acá puntualizar. Esto va a seguir su mismo proceso. Los mayores metrados también se van a tener que gestionar en relación a justo este tratamiento también que le damos del incremento, ¿no? Este excedente tendrá que ser valorizado también aparte
para poder también ser pagado, ¿no? O sea, los pagos que se hagan de los adicionales o de los mayores metrados van a ser a través de esta formatería, como si se hiciera de una obra principal. Vamos a tener que trabajar con estos aspectos, ¿sí? Lógicamente, los adicionales van a tener otro detalle de gasto general, van a tener más que nada ahí, porque luego la estructura sigue siendo la misma. Y los mayores metrados se van a trabajar con las, digamos, las consideraciones que hemos tratado también o lo tenemos en nuestro expediente técnico original, porque son partidas de ahí mismo, ¿no? Por lo tanto, las consideraciones que se trabajan en la parte del pie también van a ser las mismas en los gastos o en los mayores metrados, ¿sí? Bien, entonces de aquí ya nos vamos rápidamente, dicho estas consideraciones, nos vamos a ir a las liquidaciones, ya para poder terminar en el tiempo pues previsto, ¿no? A ver, vamos a las liquidaciones. Aquí. Bien, entonces ya sabemos que todo este proceso de las valorizaciones son muy importantes. Como ustedes han visto, hay muchas cosas que tenemos que recurrir a la norma, que son cosas que no tanto dependen pues de mí o de mi concepción, ¿no? Sí, o de mi apreciación, sino, digamos, parámetros, plazos, procedimientos que la norma la estipula, y eso tenemos que tratar de cumplir en la mayor parte, ¿no? Sobre todo en obras públicas, porque a nosotros nos van a cuestionar en función de repente a una omisión de nuestras funciones o haber hecho mal algunas cosas, estando estas establecidas en un documento. Por lo tanto, nos cuidamos que hagamos las cosas en la mayoría, como le digo, de situaciones, porque hay a veces también algunos aspectos que no nos permiten, por más que querramos, tal vez cumplir la norma, pero para eso siempre hay que tener un sustento. No es que ustedes vean luces que lo han hecho porque han querido o por una decisión propia, sino porque hay un sustento o hay una opinión que me está también respaldando en eso. Tienen que cuidarse mucho. En obras públicas es así, tenemos que andar con mucho cuidado, demostrando en cada paso que damos que esto ha sido totalmente transparente, ¿no? No ha sido para beneficiarme ni para beneficiar a alguien, ¿no? O no ha sido para perjudicar al Estado. ¿Ya? Entonces, eso sí, y para eso, pues cumplir en la máxima, digamos, posibilidades, hacerlos en función a la normativa, ¿no? Y una de las situaciones que aconsejo mucho también en este proceso de las valorizaciones es pedir las opiniones del OCE. Cuando nosotros tenemos estas grandes dudas y no sabemos qué hacer, el reglamento deja vacíos, es ambiguo. Por otro lado, tengo mis consideraciones, pero tengo duda de aplicarlas porque el reglamento me da luces a que es otra cosa. Entonces pido una opinión. Eso te va a ayudar también muchísimo en que tú hagas tus cosas pues con tranquilidad, no pensando que más adelante eso puede tener consecuencias. Porque eso también es feo, ¿no? Vivir pensando en que algún día me va a pasar algo, ¿no? Entonces tenemos que en lo posible dejar claras las cosas. En lo que refiere a la liquidación, decíamos que este es un proceso de cierre de la fase ejecución. Usted ejecutó durante todo su periodo y en cada periodo, según lo que nos establecía el contrato, hemos hecho este proceso de valorización, que es uno de los documentos o procedimientos que nos va a ayudar a liquidar, porque nosotros liquidamos en base a todo lo que sucedió en la fase de ejecución, ¿no? Nosotros hacemos una recopilación, ¿no? Como un recuento, como les dije, de todo lo que se ejecutó, desde la perspectiva técnica y económica. Y les digo esto porque a veces hay muchos problemas en cuanto a querer en la liquidación colocar cosas que tú nunca ejecutaste, ¿no? Ya hace un tiempo atrás, bueno, una de las preguntas que me hicieron, justamente fue una ingeniera que le habían invitado a ocupar el puesto de jefe de liquidación. Y justamente esa ingeniera, sucede que yo recién voy a ocupar el puesto de liquidación y me están pidiendo que yo ahorita introduzca un adicional a la liquidación. Pero este adicional ingeniero nunca ha sido tratado en la ejecución, no se ha gestionado. Y ahorita que yo estoy de jefa, quieren que esta se haga de oficio y que ahí se incorpore. Le dije, mira, ingeniera,
Eso es algo delicado, ¿no? No puede hacerse porque cuando hablamos de liquidación es un reflejo de lo que usted ejecutó con sus altos y bajos. Usted tiene que deslindar en las responsabilidades con sus altos y bajos si usted está haciendo de oficio, ¿no? Porque usted es la que avala finalmente la liquidación. Pero no estaría correcto que usted en la liquidación pues comience a ingresar cosas que nunca se ejecutaron. ¿Ya? Entonces un poquito el consejo, de repente muchos también tienen esa duda, ingeniero, ¿puede incorporar? Pues difícilmente, porque la liquidación solamente es una recopilación de lo que usted ya hizo, ¿no? Y lo vamos adecuando a esta visualización de lo que ya se hizo desde el punto de vista técnico y vamos también dando una visualización de lo que se gastó, ¿no? De los gastos que hubieron en esa obra de manera real, ¿no? Porque se supone que esto debe de estar, este saldo que finalmente determinamos es lo que está en las cuentas de ese proyecto. Entonces aquí entendemos que las liquidaciones son procesos técnicos, legales, administrativos, que tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una liquidación? Determinar el costo real y total de una obra, así como también de saber la calidad de ese proyecto. Entendiéndose que usted tuvo un expediente y que se supone que esto debió ser ejecutado tal cual o con sus modificaciones, tal vez que hubiera existido, pero con su debido sustento, ¿no? Y también es el saber cuánto realmente se gastó en esa obra. Esas dos cositas, por eso hacemos liquidaciones. Y además, porque esto es un procedimiento también como parte de la gestión, ¿ya? Ahora, ya decíamos entonces que con las liquidaciones vamos a tener que trabajarlas desde dos perspectivas, físicas y económicas, ¿no? Con el objetivo de saber estas dos condiciones que ya les mencioné. De otro lado, indicarles que en el tema de las liquidaciones, por ejemplo, no hay penalidades, como de repente otros procedimientos, ¿no? No tiene penalidades por el incumplimiento de estas liquidaciones. Pero a pesar de que no tengan penalidades, es decir, que si yo, por ejemplo, ingeniera, tengo que presentar una liquidación y no la hago, no hay una penalidad por días de repente de retraso o de repente dirigido a otros aspectos. No, el reglamento no menciona nada de la penalidad por incumplir en la presentación de estas liquidaciones, ¿no? No hay nada de ello. Pero sí sabemos que liquidar es un procedimiento que nos va a ayudar en el cumplimiento de la parte reglamentaria de la entidad y también desde la parte legal. No liquidar una obra, nos dice, también tiene defectos más que todo contables y tributarios, porque es como que si la obra siguiera en curso. Cuando ustedes no liquidan es como si la obra siguiera ejecutándose y por lo tanto esta no puede ser parte del inventario de la entidad. Pues las obras que son activadas como parte del inventario son aquellas que ya cuentan con una resolución de liquidación y bueno, están registradas también en el sistema con el ingreso del formato nuevo. En el caso de obra por administración directa, por ejemplo, no liquidar nos dice, va a impedir a que esa entidad acceda a fondos de financiamientos por gestión de municipalidades. Entonces, por todos lados vemos que las liquidaciones, pues es un procedimiento que se recomienda cumplir porque va a ayudar, como les digo, sobre todo a la gestión de la entidad, ¿no? Cuando las entidades hacen proyectos y ninguno les liquidan, ya en algún momento ya les están presionando para eso, porque entienden que es como que tener un desequilibrio en la municipalidad. Es como que si varias obras siguieran ejecutándose y yo no las estoy cerrando adecuadamente. Obra ejecutada termina y obra liquidada. Eso debería de ser procedimiento. Pero se ha llegado a un punto que a veces ya se tiene una especie de desánimo en hacer estas liquidaciones. Pero muchos de estos desánimos que se tienen no es tanto porque el ingeniero sea irresponsable o porque no le guste liquidar, sino también es a veces por tema de la entidad. ¿Por qué? Porque no le da los documentos al ingeniero. ¿Por qué? Porque piensan que es hacernos un favor a nosotros, ¿no? A mí me ha pasado. Tengo yo 2 liquidaciones pendientes, pero no ha sido porque yo no las quiero hacer, sino porque nunca me quisieron dar los documentos, porque fueron obras por administración directa. No me quisieron dar los documentos de pago que se hizo para esa obra.
cursa mi documento, poquito más me faltaba carta notarial. Entonces, eso nos desanima porque no vas, y pasé casi mes y medio yendo todos los días a pedir documentos para poder hacer sobre todo mi liquidación financiera. Hasta que terminan cansándote, ya te llaman para otro trabajo o ya también pasaron otras circunstancias que no te permiten estar yendo todos los días a recopilar. Y ya se te va enfriando, enfriando hasta que ya. Pero a veces son poquito, ya también acá es la viveza, porque a veces nosotros presentamos nuestras preliquidaciones, ¿no? Para que vean que ya lo que falta no es tu responsabilidad, sino ya también de la entidad y que veamos el tema del pago, de esa garantía que se ha acogido en la entidad, ¿no? Porque cuando te hacen un contrato, el 20% se lo cogen por liquidación y el 80% solo te pagan por ejecución. Entonces, en esta liquidación ellos se lo cogen y liquidan de oficio. O si lo sacan externo, ya le dan esa preliquidación y ahí hacen su distribución, ¿no? Se trabaja eso a veces en la parte de la administración. Entonces, eso también no me parece ético, ¿no? Porque uno ha trabajado ya una preliquidación. Sin embargo, como ellos quieren que esté todo ok, pero no apoyan dándote los documentos, ya es como se dice, un impedimento, ¿no? Y a ellos lo cogen y en base a eso ellos lo trabajan. Pero eso pasa y bastante en la administración pública, ¿no? Pero como le decía, esto es un mal precedente para la entidad, que por ahora no hay penalidades, pero que sí hay una mala imagen para la entidad. Por eso es que a veces llegan tiempos en que ya se ponen las superpilas y empiezan a liquidar, porque ya están demasiados en rojo, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando nosotros hablamos también del tema de liquidaciones, pues estas también requieren de cierta información y de ciertos, pues, perfil, ¿no? De quién va a liquidar. Por ejemplo, quien va a liquidar una obra tiene que tener el conocimiento de las normas que aplican a ese tipo de liquidación. Y por supuesto, también dado que la liquidación es un recuento de todo lo que se ejecutó, entonces tiene que contar también con todos los documentos, porque si no, difícilmente va a poder liquidar, porque para liquidar tenemos que tener toda la información, tenemos que tener los contratos, las resoluciones, las valorizaciones, las resoluciones adicionales que han habido, de ampliaciones de plazo, los cuadernos de obra, ¿no? Los cálculos, todo eso tenemos que nosotros tener para poder luego solamente gestionarlo. Además de eso, también tener todos los documentos económicos, ¿no? Como son los pagos que se han hecho para la obra, con sus comprobantes, ¿no? Sus órdenes de servicio con sus comprobantes. Luego, tener también conocimiento de los procedimientos técnicos para reformular y evaluar estas valorizaciones. En cuanto a las liquidaciones, en cuanto a las liquidaciones, le decía que estas se van a hacer en función a la forma de ejecución. Si es que usted ejecutó una obra por administración directa, usted la liquidará por administración directa. Si es que usted ejecutó una obra por contrata, la liquida por contrata. Entendemos que en las obras por administración directa aplica un solo sistema de contratación, precios unitarios, y en cuanto a los tipos de liquidaciones, pues van a hacerse dos: la liquidación técnica y la liquidación financiera. La liquidación técnica es para poder nosotros determinar la calidad técnica del proyecto y si es que esta, digamos, está en concordancia con lo que está en el expediente técnico original. La liquidación financiera, su objetivo es el de determinar el costo real de la obra, sabiendo los gastos que se han dado en relación a la mano de obra, a lo que es materiales y maquinarias y equipo, y sobre todo demostrar que todos los gastos han sido para la obra y que el costo que nos está quedando como saldo realmente exista para que se pueda hacer este cierre luego de la cuenta y ese dinero tal vez vaya a otra cuenta que son saldos de obra. Y aquí en lo que son obras por administración directa, en cuanto a la liquidación, yo realmente suelo, por experiencia, comentarles que para mí es lo más delicado. No tanto por la dificultad en hacerlas, sino por toda ese desorden que a veces se genera en las liquidaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí nosotros los profesionales, al momento de liquidar y evaluar toda esta parte financiera, nos comenzamos a dar cuenta, tal vez, que han habido cosas que tú nunca las solicitaste,
y que menos las pagaste. Sin embargo, cuando comienzas a pedir los gastos que se ha hecho en tu obra, aparecen las perlas, como se dice, ¿no? Y tú te sorprendes porque tú nunca lo pediste y ni siquiera es para la obra. Y ahí hay malversación de fondos, ¿no? Porque con plata de un proyecto estás comprando otras cosas para otro fin. Y eso es malversar fondos y eso es un delito. Entonces tengan muchísimo cuidado porque eso va a haber bastante, ¿no? El tema de que cojan dinero de tu proyecto para que compren otras cosas. Y esto finalmente, ¿quién liquida? El ingeniero, ¿no? El ingeniero tiene que hacer las liquidaciones. Entonces, eso ustedes tienen que ir deslindando por sus responsabilidades. En cuanto a las obras por contrato, lo que se presenta normalmente es una liquidación final del contrato, donde más que nada vamos a hacer un recálculo de todos los aspectos que hemos involucrado en el pago del contratista, ¿no? Un recálculo. Y este recálculo va a ir porque vayas calculando todos los aspectos que lo hiciste en la liquidación. Entendiéndose que en la liquidación fue un cálculo sobre todo los que tienen que ver con reajustes irreales, que no son verdaderos, porque ahí no teníamos los índices unificados verdaderos. ¿Cuándo vamos a tener los índices unificados verdaderos? Cuando toda la liquidación. Y es por eso que acá nuevamente haces los cálculos, tal cual lo hiciste en tu valorización, tal cual lo vuelves a hacer aquí los recálculos. Si tuviste 5 valorizaciones, haces 5 recálculos en la liquidación, con el objetivo que saques realmente cuánto te toca pagar a ese contratista, cuánto se le está debiendo finalmente, ¿no? Entonces, y adicionalmente, dependiendo de las directivas que tenga la entidad, podremos añadir también algunos documentos como estructura de esta liquidación técnica, por ejemplo, ¿no? Que normalmente lo que se habla es una liquidación final del contrato, pero también podría añadirse estos dos aspectos que ya les estaba mostrando, ¿no? De la parte económica que la vamos a tener aquí y aquí podría acompañar también la parte desde el punto de vista técnico. Lo cierto también mencionarles que en las liquidaciones no hay una estructura fija a seguir. Si usted me dice, ingeniera, dígame qué estructura voy a seguir. Lo que yo les voy a dar son modelos, que también lo he pasado en el material. Yo tengo modelos de liquidación de obras por contrato y obras por administración para que se puedan orientar, guiar, entendiéndose que cada entidad es autónoma en establecer sus procedimientos, sus directivas, y que una de esas directivas es, por ejemplo, en cuanto a las liquidaciones, ¿no? ¿Qué documentos tienen que anexar para las liquidaciones? Y también cómo van a presentar sus liquidaciones, ¿no? El procedimiento, el plazo. Entonces, todo esto lo tienen que considerar en las liquidaciones y en sus directivas. Y ahí te dirán, pues, cuáles van a ser los componentes a seguir, ¿no? Como ya les menciono, lo que yo les voy a dar son plantillas, algunos ejemplos, para que en base a eso se puedan ustedes orientar, guiar. Pero que eso lo van a tener que un poco ajustar a las indicaciones que las entidades les puedan a ustedes, pues, plasmar, ¿sí? Algo más también de mencionarles en relación a las liquidaciones es que en el caso de las liquidaciones de obras por contrata, estas se tienen dos tipos de liquidaciones. Es las liquidaciones que las llamamos de cuentas, que es cuando la obra no ha concluido, y también la llamamos aquí una tipo preliquidación. La obra no ha concluido, pero necesito hacer un corte. De repente la obra se paralizó, entonces ahí hacemos una preliquidación para que veamos cómo has dejado la obra. Porque más adelante pueden haber diferentes tipos de situaciones. Y que mientras que tú no hagas eso, pues no estás un poquito separando las cosas, porque tú vas a seguir siendo responsable de la obra. Póngase que la obra paralizó y todos los materiales se quedaron en campo y no se hizo ni siquiera un acta de cuánto material se quedó en campo. Pasa tal vez que en la noche vienen, se roban el material y finalmente, claro, puede levantarse una denuncia, pero ya es un mal precedente, que es diferente que ustedes levanten, por ejemplo, hagan su preliquidación y dentro de estos hagan un acta de lo que está quedando en campo, los materiales que están quedando en campo y firmen quién va a estar responsable de eso. Entonces, la preliquidación a la liquidación de cuentas tiene su objetivo de separar esas cosas.
de decir, sí, efectivamente pasó esto, hay una paralización, ¿no? O una suspensión y bueno, hasta aquí las cosas quedaron de esta manera. Más adelante no sé qué pasa, ¿no? Informando siempre. Y la liquidación final es cuando la obra ya ha concluido, sea fuera o dentro del plazo. Y en cuanto a las obras por administración directa, tenemos dos tipos de liquidaciones, que es la liquidación técnica y la liquidación financiera, ¿sí? Cada una de estas tiene las normativas pues a seguir. En las obras por contrata nosotros nos vamos a referenciar del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Y en las obras por administración directa nos vamos a guiar de la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. De ahí nos vamos a nosotros a referenciar para poder cumplir, ¿no?, los procedimientos. En las obras por contrata, el objetivo fundamental es determinar el costo total de la obra y el saldo económico, y que este puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. Además, cuando hablamos también de las liquidaciones, estas tienen un procedimiento a seguir, donde el procedimiento va a darse a partir del día siguiente de haber firmado el acta de recepción definitiva de la obra. Entonces, a partir del día siguiente de esa actita, comienzan a correr los plazos, donde estos plazos son diferentes para las obras por contrata y para las obras por administración directa. Las obras por administración o las obras por contrata, pues nos dice el reglamento que el tiempo que tiene para poder hacer la liquidación el contratista es de 60 días calendarios o 1/10 del plazo de ejecución. Ese es el plazo que tiene el contratista. Y la entidad tiene 60 días también para que observe o elabore otra liquidación, ¿no?, en todo caso siempre notificando al contratista. Y luego el contratista tiene 15 días para que se pueda pronunciar, ¿no?, si es que él cree que lo que hizo la entidad, ¿no?, no está correcto. Tiene 15 días para que se pueda pronunciar. Y observada la liquidación, tendrá 15 días también, en este caso la entidad, para que pueda pronunciarse sobre esas observaciones o lo que refirió el contratista. Cuando hablamos de consentimiento de una liquidación, nos estamos refiriendo a cuando una de las partes no observa la liquidación presentada por la otra parte, o cuando una de las partes no observa las observaciones hechas por la otra parte a la liquidación presentada. Además de eso, también cuando hablamos de liquidación, vamos a entender que pueden existir controversias. O sea, no solo digamos que ya presentó su liquidación y eso tiene que ser aprobada, ¿no? No, porque la liquidación es un proceso muy delicado, ya lo he mencionado. Va a haber dinero que usted tiene que decir que realmente se han utilizado para la obra. Va a haber el tema de decir si la calidad de la obra fue correcta o no. Claro que eso va a estar respaldado por todos los documentos que ya nosotros hemos evaluado. Por eso es que está el acta de recepción de la obra, ¿no? Porque ahí un comité evaluó que todo lo que se ha hecho está conforme al expediente. O sea, nosotros, por eso les digo, liquidamos en función de los documentos. Pero de una u otra manera hay procedimientos que sí van a depender de nuestros criterios que tomemos en cuenta, ¿no? Y esos son los que tenemos que más que todo, pues, tener cuidado. Luego referirles un poquito ya, yéndonos a los procedimientos, los plazos y estas cosas que importan mucho en las obras públicas, indicarles respecto a estos procedimientos. Mire, y esto es algo nuevo, o sea, anteriormente no había esto. Entonces, ya más o menos en el año 2019, ¿no?, el Ministerio de Economía y Finanzas, con el invierte.pe también, plasma estos procedimientos para liquidar obras por contrata, así como obras por administración directa. Algo a mí me parece un aporte muy bueno, porque anteriormente teníamos sí nuestros reglamentos para cada tipo de liquidación, pero de una u otra manera no era tan específico en decirnos los plazos por áreas o qué se tiene que ver en cada área. Entonces, a través de estos procedimientos para las liquidaciones de obras por contrata, por ejemplo, nos dice que el plazo total recomendado que acá se tiene es de 180 días calendarios. Y nos da, miren, a cumplir los pasitos, desde el paso número 1 hasta el paso número 16. Para que tú ya sin temor a equivocarte digas,
aquí empiezo mi proceso de liquidación y aquí lo culmino. Y para mí esto es un muy buen aporte. Ustedes se van a poder referenciar de todos esos aspectos, de cómo iniciamos y cómo terminamos. Y si es que en el proceso vemos que algo no se está cumpliendo, poder recurrir tal vez a emitir algún documento y con respaldo a esta información, ¿no? Como lo he sugerido a muchos. Y algunos me dicen, sí, ingeniera, he hecho esa recomendación y me ha funcionado. He emitido un documento a la entidad adjuntando este procedimiento y realmente ha funcionado. Me han hecho esta atención. Porque ya a ellos lo tienen un poco de temor, ¿no? A veces cuando nosotros vamos así nada más, como que no nos escuchan o no nos atienden. Ya con un documento que respalde que es este, ya la situación a veces pues cambia. Lamentablemente a veces las personas trabajan así a la presión, ¿no? Entonces esto, miren, para ustedes que están en este camino de tal vez de la liquidación, les va a ayudar muchísimo. Todo empieza, como dice ella, a partir de la recepción de la obra, porque una obra que no ha sido recepcionada no se va a poder liquidar, tiene que haber sido recepcionada y sin observaciones. Y va a terminar en el registro del formato número 9. En el registro del formato número 9, ahí va a culminar este proceso de lo que refiere a las liquidaciones. ¿Ya? Y esto lo va a hacer la propia entidad y con eso ya podemos decir que va a haber digamos, un cierre definitivo de este proyecto y ya va a pasar a el tema de operación y mantenimiento, ¿no? Y sobre todo dar por finalizado, ¿no? Todo lo que se inicia tiene un fin. Y este fin, que es algo saludable que se deben hacer los proyectos, lo vamos a establecer a través de la liquidación. Las obras por administración directa, ya un poquito yéndonos ya para poder terminar, las obras por administración directa van a tener que trabajarse en relación a la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, la misma que también nos da plazos, nos da también quién es la que debe realizar esta liquidación. Ahora, sabemos que las liquidaciones se deben realizar desde los profesionales que están a cargo, lógicamente, porque son las personas o los profesionales que mejor entienden lo que sucedió en esa obra, son los que tienen todo este respaldo informático, que es lo que también se tiene que avalar en las liquidaciones. Más que todo son anexos, ¿no? Son anexos de anexos, documento, porque como les digo, es todo un respaldo a lo que ya se realizó. Al respecto, también indicarles que esta resolución de Contraloría, por ejemplo, nos dice que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. Nos dice también que la misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente y o inspector de la obra que servirá de base para la tramitación de la declaratoria de fábrica. Entonces nos da un plazo, miren, nos dice 30 días a partir de la recepción de la obra, del acta, ¿no? Del acta de la recepción de la obra. Y también, al igual que en las obras por contrata, nos indica el procedimiento a seguir, de inicio a fin, indicándonos en cada uno de estos pasos en qué áreas se deben de trabajar y cuál es el plazo que debería también de considerarse. Y esto también es algo muy saludable, ¿no? Porque a veces pasa mucho tiempo o como les digo, no se quiere dar la atención a estos documentos y finalmente pues fracasamos en este proceso de hacer las liquidaciones. De igual manera, todo empieza con el tema de la recepción de la obra y que ésta se establezca a través de un acta, ¿no? El acta de recepción de la obra definitiva. Y todo esto concluye también con el registro del formato número 9 y con el acta de transferencia, ¿no? Y los resultados de la liquidación técnico-financiera para que de esta manera pues se haga el registro de este formato y se dé por finalizada este proceso. Y podamos decir así, recién terminó lo que es la ejecución. Y ya pasa un tema de patrimonio, de inventario, ¿no? Se cierran las cuentas, se hacen las rebajas contables y ya es como que si la obra pues realmente terminó y ya podemos nosotros seguir pensando en otros proyectos, sobre todo desde el punto de vista de la gestión, cumplimos todos los procesos que ustedes mismos lo han visto, que nos refieren invierte.p. O sea, hay un ciclo, nacen, crecen, reproducen y se cierran, ¿no? Y eso tenemos que cumplir.
¿no? Entonces, para esto también debe de hacerse un trabajo unificado entre los profesionales que estamos a cargo de esas obras, que incluye hacer también nuestras liquidaciones y también los funcionarios de las entidades para que nos puedan agenciar con los documentos, sobre todo que no son de nuestro, digamos, manejo, que es la parte de postcontable, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Ya con esto hemos dado, ya son las 9:30 exactamente, hemos dado por finalizado esta última sesión. No sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por esta apertura, por haberse dado un espacio en estar en estas 4 sesiones con nosotros, con la empresa también ENEC, constantemente, también comprometida con las capacitaciones, sobre todo gratuitas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias a la empresa ENEC, gracias también a cada uno nuevamente de ustedes y ojalá que cada uno de los temas que hemos ido tratando en estas semanas, pues sirvan para que ustedes, como siempre lo menciono, puedan hacer bien su trabajo. Yo creo que el conocimiento, y siempre voy a ser una persona que lo va a mencionar, el conocimiento nos da poder. Y en nosotros, en nuestra carrera profesional, lo requerimos porque estamos a cargo de muchos proyectos y también estamos muy, digamos, vulnerables a diferentes tipos de problemas, ¿no? Sobre todo en la parte pública. Y el tener estos aspectos bien cimentados, tener estos conocimientos o al menos saber dónde lo vas a encontrar, les va a ayudar muchísimo. Gracias y buenas noches. Más bien me quedo ya presta a lo que la empresa indique. Muchísimas gracias, ingeniera Elena Quevedo. Como siempre, un placer tenerlo en nuestra casa de estudios. Ha sido muy grato compartir con usted sus experiencias, sus conocimientos. Yo estoy seguro que todos los profesionales también valoran este tipo de aprendizaje. Les estamos compartiendo un link de asistencia. Por favor, registren ahí sus datos y les vamos a compartir con respecto entonces en la última sesión ya al certificado opcional que lo pueden obtener hasta el día de mañana. ¿Correcto? Ojo, atención, hasta el día de mañana. Hay profesionales que ya cancelaron el certificado. El día de mañana estaremos ya juntando todos los documentos más el material que va a compartir el especialista con nosotros y las clases grabadas. Las 4 sesiones se les va a compartir para que usted pueda de esa manera volver a repasar cada una de las sesiones. ¿Correcto? El certificado físico, 120 soles, que incluye ya el derecho de envío. El certificado digital en un formato PDF, 100 soles, ¿correcto? En cualquiera de los casos incluye el QR. ¿De acuerdo? Cumple con los requisitos para que el documento sea validado. El documento se va a sustentar por 80 horas. Se sustenta porque vamos a compartir también una información adicional a la que hemos compartido en vivo. Nuevamente volvemos a repetir. Certificado físico, 120 soles. Certificado digital, 100 soles, ¿correcto? Registren la asistencia, ahí coloquen si quiero el certificado y de esa manera nuestro equipo de trabajo se pondrá en comunicación con cada uno de ustedes. Y para finalizar, vamos a cerrar entonces con una fotografía final. Les vamos a pedir a todos los profesionales que por favor activen su cámara y de esta manera vamos a dar por finalizado, clausurado este curso en asistente técnico en obras públicas que estuvo a cargo de la ingeniera Elena Quevedo. Muchísimas gracias a todos los profesionales que siempre están prestos y colaboran con las indicaciones de la institución. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces vamos capturando la